Entonces el tema de hoy vamos a retomarlo. La vez pasada tuvimos problemas en la conexión, pero en esta ocasión ya estamos ahora sí que bien contentos y muy felices de estar aquí con todos ustedes. El tema, repito, es áreas naturales protegidas. Y las áreas naturales protegidas son muy diversas, son muy versátiles, muy dinámicas y van a ser de la categoría que se necesite de conformidad con el lugar donde nos encontremos. Comentábamos de que puede haber áreas protegidas municipales, puede haber estatales y también las hay federales. Las municipales van a estar formadas de conformidad con la normativa aplicable en los reglamentos de los municipios. Si tengo un parque urbano dentro del centro de población, que les gusta San Pedro, Monterrey, entonces este espacio natural tiene que cumplir con una función muy importante, que es dar un espacio de esparcimiento y de contacto directo con la naturaleza. Por supuesto debe tener elementos que sean de interés para los visitantes. Y también debe de haber algunas políticas de cuidado y de protección hacia estos recursos naturales, a la par también de que se mantengan también algunas condiciones de uso. Ya hoy la política de no veas, no toques, no un árbol, por ejemplo, ya no está tan vigente en todo sentido. Vamos a utilizar estos recursos naturales para satisfacer necesidades humanas, pero sin que sobrepase la capacidad de recuperación de estos mismos recursos. Es decir, si yo tengo un parque y existen árboles, bueno, ¿puedo caminar entre los árboles? Sí. ¿Puedo realizar actividades humanas? También. Pero siempre y cuando vamos a tener la protección y cuidado de no dañarlos en cuanto a que se convierta en un peligro para los mismos ejemplares arbóreos y que después puedan llegar a morir. Hay que recordar que los árboles son seres vivos, que requieren de ciertas condicionantes o de ciertas características para que puedan mantenerse a lo largo del tiempo. Entonces, ¿y qué pasa si por una actividad humana muere un árbol? No pasa nada si se repone y se vuelve a trasplantar o bueno, se planta algún otro ejemplar de preferencia nativo y volvemos a tener el ciclo. Esa es como que la importancia de los espacios protegidos que van a cumplir alguna función muy particular. En el supuesto, estamos hablando de un recurso natural que ya no tolera ningún tipo de presión. Bueno, pues entonces ahí ya se tendría que circular de alguna manera y evitar el contacto con actividades humanas, si fuera ese el caso. Para lo cual existen una serie de planteamientos, programas de manejo le llaman algunos, en donde tengo el espacio, tengo las actividades humanas, qué es lo que quiero con ese espacio, perfectamente alineado con la normativa. Y entonces ahí ya se van definiendo qué se puede hacer, qué no se puede hacer dentro de los espacios con el objetivo principal, que es un uso del espacio, pero de manera sustentable. Es decir, no se debe determinar. Si nos vamos a otra categoría de las áreas protegidas, estatales, por ejemplo, estas cumplen una función muy importante. Tenemos alrededor de 29 o 30 espacios naturales protegidos, en donde hay algunos que son únicos. Hay algunos que tienen una riqueza bastante interesante. Puedo citar a Baño de San Ignacio, por ejemplo, en el municipio de Linares, en donde es un manantial, una serie de manantiales que tienen aguas termales. Y dentro de las aguas termales, aún con esas características, se desarrollaron a través de millones de años algunos peces. Y estos peces viven en estos espacios, son endémicos y necesitan ser conservados también. De ahí que la importancia de tener un uso de este baño de San Ignacio debe estar pensado en si lo voy a utilizar, pero cómo proteger estas especies de peces que son únicas. Ahí se aplica lo del cuidado extremo. ¿Y por qué extremo? Porque si yo lo comparo, y a veces las comparaciones no son muy buenas, con un parque urbano donde tengo encinos, la sierra la tenga llena de encinos. Pero si tengo un área protegida con especies endémicas, como en este caso los peces, donde en ninguna otra parte del mundo hay más que ahí, pues entonces sí tengo que proteger y poner medidas extremas de conservación en este lugar. ¿Y por qué tengo que poner esas medidas extremas? Porque de desaparecer
las especies, ya no vamos a conocer qué potencial o qué uso se le pudiera dar o cuál es la función que tiene dentro de este planeta. Entonces, decía uno de mis profesores de que perder diversidad biológica es como quemar un libro antes de leerlo. Entonces, algunos ejemplares de dentro de la gran diversidad que tenemos puede significar cura para alguna enfermedad, algún uso industrial, puede mantener algunas poblaciones sanas de otras especies, en fin, los usos y las funciones que puede tener son muy diversas, que de desaparecer, no, pues cómo le hago para conocerlas si ya no hay, de manera indirecta podré estudiar algo, pero ya las propiedades propias, pues ya va a ser difícil. Entonces, la importancia de las especies que son endémicas y que tienen algún tipo de distribución restringida. Otro espacio protegido del estado lo representa el Cerro Potosí, que es la cumbre más alta que tenemos en el norte de México, arriba de 3.600 metros. Entonces tiene algunos tipos de vegetación que son únicos. Hay una especie de pino, que es el culminícola, que es una especie de tipo arbustivo, que es muy, muy propio, muy característico, y el único lugar que se encuentra es en este cerro y un pedacito en la Sierra de la Marta. Y fuera de ahí ya no hay ninguna otra parte del mundo, al igual que otras especies vegetales. Entonces, de terminarse esas poblaciones de culminícola, pues sucede como los peces del Potosí, del Baño de San Ignacio. Se terminan y ya curaban alguna enfermedad, pues tal vez, pero no lo sabremos. Y el asunto, porque podrán decirles ustedes, ¿y por qué no se estudia? El problema que existe es que hay cantidad de especies de flora y de fauna que están en peligro de extinción y muchas de ellas son endémicas. Entonces, los investigadores no se dan abasto de estar investigando tantas especies y tantas pues, características que pudieran ser interesantes pues, para toda la humanidad. Esos dos son los ejemplos que se me viene a la mente de las ANPs estatales. Hay otras, están las zonas de Perrito de la Pradera, por ejemplo, está la Cerro de la Silla, ¿no? Y están, Picachos es otra área, en donde tenemos una gran cantidad de recursos naturales. Y siguiendo en este orden de ideas, tenemos las áreas protegidas federales, que son tres en el estado de Nuevo León. La primera la tenemos en el municipio de Cerralbo, que es un parque nacional llamado El Sabinal, el cual es un humedal que la mayor importancia yo creo que recae en la existencia de un crustáceo llamado Procambarus regiomontanus, es endémico también y también está en peligro de extinción. Entonces este Procambarus es un camaroncito, decían, pequeño, pero nativo de los ríos centrales de Nuevo León, donde ya en los ríos centrales pues ya no hay. Ya el único relicto que queda pues es ahí en el Sabinal y está siendo desplazado por una especie extranjera, una especie invasora, exótica, que por alguna razón la introdujeran y se está expandiendo y está terminando el hábitat del Procambarus regiomontanus. Otra área natural protegida de interés de la Federación lo es el Cerro de la Silla, que tiene una categoría de monumento natural y es el ícono no solo de Monterrey, sino de todo Nuevo León. Decir Cerro de la Silla es estar en Nuevo León, que en realidad los dos picos que forman la silla de montar están en Guadalupe, en el municipio de Guadalupe. Pero bueno, eso ya es ya son particularidades. La importancia del Cerro de la Silla es que brinda servicios ambientales y una identidad muy propia, en donde si yo les comentara, eh, para hacer la Torre Eiffel, si yo voy a París,
y quiero encontrar algo característico, pues me tomo una foto con la Torre Eiffel. ¿Cuánto habrá costado la Torre Eiffel? Pues varios millones quizás de dólares, ¿no? Si yo voy a Monterrey, su área metropolitana, y quiero tomarme una foto con algún elemento propio y de la región, pues está el Cerro de la Silla. ¿Y cuánto nos costó? Esa es una aportación que hace la naturaleza a través de los servicios ambientales que nos los da totalmente gratis. Y entonces lo único que podemos aspirar muchos es a conservar y mantenerlo en sus condiciones originales. Amenazas tiene muchas. Cada vez las casas se quieren subir más hacia alturas o niveles altitudinales bastante considerables. Pero bueno, hay también otra ANP de interés de la Federación en donde esta área natural protegida se llama el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Este Parque Nacional Cumbres de Monterrey es el área protegida más importante de todas, me atrevo a decir, estatales y municipales, por la extensión y por los servicios ambientales que presta. Por la extensión estamos hablando de 177.395 hectáreas. ¿Esto qué quiere decir? Que este parque nacional solito tiene una superficie mayor que todas las demás áreas protegidas estatales y municipales sumadas. Si sumáramos todas las ANPs estatales y municipales, suman alrededor de 175.000 hectáreas. Y el Parque Cumbres de Monterrey, por sí solo, tiene una superficie de 177.000. Entonces es una superficie muy grande, pero aparte provee, algunos investigadores dicen que el 50, otros que el 60% del agua que se consume en Monterrey y su área metropolitana. Entonces es ahí en estas montañas donde se capta la mayor cantidad de agua que se usa en esta zona, en esta urbe, tanto para actividades domésticas como para actividades industriales. ¿Dónde está el Parque Cumbres de Monterrey? Porque muchos comentan, pues sí, el Parque Cumbres y Parque Cumbres. Ubican la Huasteca, ubican Chipinque, pero no el Parque Cumbres de Monterrey. Y siendo que el Parque Cumbres de Monterrey abarca estas zonas, abarca la Huasteca y abarca Chipinque también. Y se continúa hacia el sur, hacia todo el macizo montañoso, llegando hasta el río Pilón en los municipios de Montemorelos y Rayones. Llega hasta esa zona y todo lo que es el límite en algunas partes del estado de Nuevo León. Es decir, ya el límite del estado forma también parte el límite del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Y entonces esta área ha tenido ya reconocimientos nacionales e internacionales. Esta zona es reconocida por la CONABIO como una zona de alta diversidad biológica. Es un sitio de que se le llama AICA, que es de importancia para la observación de aves. Y a nivel internacional, en el 2006 hay un programa en la UNESCO que se llama Hombre y Biosfera, en donde he reconocido Parque Cumbres de Monterrey como un área MAP dentro de este programa que reconoce las zonas que dan algún tipo de beneficio de manera directa a las personas que viven cerca de estas áreas. Entonces es área MAP, como se le llama, desde el 2006. Entonces estos reconocimientos dan como que evidencia de toda la valía que tiene esta área. Pero esta área del Parque Cumbres de Monterrey eh, no es así como que ya la decretamos y en automático se va a mantener con la flora y la fauna que tiene. Desafortunadamente existen problemas. Tenemos turismo desordenado, donde llegan a ir a la Huasteca y llegan a la zona de Santiago también, visitantes con mala manejo y disposición de residuos sólidos, han ocasionado incendios forestales de los provocados. En lo que va del año vamos tenemos 5 incendios, hemos tenido, en donde al ser un incendio provocado causa mucho daño. Entonces hemos estado trabajando junto con Protección Civil, junto con la CONAFOR, atendiendo esta contingencia ocasionada en 2 casos por fogatas de los mismos visitantes.
Entonces los visitantes, digamos que no han tenido un comportamiento como que en sintonía con la conservación y protección o un uso sustentable del recurso. Sí es cierto que el parque y los bosques que hay dentro del parque son para mantener lugares de libre esparcimiento. ¿Qué pasa cuando los visitantes llegan y lo incendian? Entonces ya no se está cumpliendo la función de un uso sustentable, sino ya se está atentando en contra de los recursos, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos. Otro más lo representan las especies exóticas invasoras, donde llegan a a ocupar espacios de especies nativas y llegan a desplazar estas especies nativas también. Entonces, estos problemas que tenemos eh, ocasionan que se presenten situaciones pues poco alentadoras para mantener estos espacios naturales tan importantes para la zona metropolitana de Monterrey. Otro aspecto importante que me gustaría destacar son la presencia de enfermedades y plagas forestales, que también las hay. También tenemos problemas con algunos, algunos otros, eh, pues no sé cómo llamarle. Sabemos que hay necesidades de casas habitación, pero todo el mundo quiere vivir en contacto con la naturaleza o tener algunas de los lugares que son privilegiados. Dentro de los bosques de Cumbres de Monterrey, la temperatura es 2 3 4 hasta 5 grados por debajo, a veces hasta más, de la temperatura que tenemos en la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, en la colindancia con la zona metropolitana, si subimos, va a llegar un momento, un nivel donde vamos a tener temperatura, vamos a tener poca contaminación, vamos a tener muchas características que algunos quieren y quieren hacer su casa ahí. Desmontan y la establecen. El problema está de que cuando se impermeabiliza casas o se impermeabilizan zonas del suelo de allá, el agua cuando llega con las lluvias no se infiltra, interfiriendo en el proceso de abastecimiento y recarga de acuíferos, y como llega se va hacia partes más bajas, ocasionando inundaciones. Entonces, si tenemos inundaciones, se suma la problemática no en la parte alta donde se construyó, sino más bien en las partes bajas. Y entonces ahí entramos en una situación pues difícil, porque todo el mundo quiere que conserve el de abajo, o el de al lado, o el vecino. Entonces, si yo compré un predio, de hecho sea de paso, el Parque Nacional Cumbres de Monterrey no fue expropiatorio, es decir, únicamente la declaratoria impone modalidades de uso a los dueños del predio. Entonces tenemos ejidos, comunidades, pequeños propietarios al interior del Parque Cumbres de Monterrey. Y estos pequeños propietarios venden los terrenos, vienen nuevos compradores y dicen, yo quiero poner mi casa aquí. Que no se debe, pues a mí no me importa. Desmontan y ponen su casa. Entonces entramos en unas etapas de conflicto en donde eh, lo he comentado en otros foros, estamos conscientes de la necesidad de vivienda, pero si esa vivienda va a representar altos costos ambientales, pues no, se tienen que buscar otras alternativas para el beneficio de todos. Y ahí entramos en el conflicto, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a las áreas naturales protegidas. No sé si existe algún tema que tengan algunos de ustedes para que quieran que abordemos en esta tarde. El tema de las áreas protegidas puede ser muy variado. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer dentro de un espacio protegido? ¿Cómo está la situación del desarrollo urbano y del cambio de uso de suelo forestal? ¿Cómo está la situación de todas las áreas protegidas del estado y del municipio? En fin, el tema puede ser muy variado, pero pues sí me gustaría saber primero si existe algún interés en particular de algún tema que platicáramos. Entonces, recordando que estamos en vivo, ¿no? Entonces, no sé, ahora sí que los escucho o los leo más bien en el chat
y ya de ahí tomamos rumbo sobre el tema o los temas que pudiéramos abordar. ¿Cómo ven? ¿Les parece? Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Bien. Bueno, sí. Como les decía, los temas son muy variados y vamos a ir abordándolos de conformidad con la disponibilidad de tiempo. Y un aspecto importante, ¿cómo logramos sumarnos a la conservación de los espacios silvestres, tanto municipales, estatales y federales? Acatando las disposiciones únicamente. Si me indican que no tire yo basura, pues no la tiro. Si me dicen que no extraiga yo ningún tipo de ejemplar de flora y fauna, también. Y si no hay especificaciones, usar el sentido común. Si yo dejo una fogata semi apagada en una zona donde hay viento, donde puede haber riesgo de incendio, pues yo creo que lo que voy a causarle al ecosistema por la provocación de un incendio, pues es bastante grave. Entonces, si voy a acampar y hago fogata, cerciorarme que se quede perfectamente bien apagada, evitar fumar o ser responsable cuando se realiza esta acción y extremar precauciones cuando existen riesgos tales como temperaturas elevadas, baja humedad, vientos fuertes que pueden ocasionar un incendio forestal. Otro aspecto importante como visitante que nos podemos sumar todos es de no alterar el comportamiento de fauna silvestre. No es conveniente darles de comer a ningún tipo de animal. No necesitan de las botanas que le dan. Uno, no constituye su dieta. Dos, deja de cumplir su función. Si un coyote está muy flaco por lo que lo veamos, es que tiene que ser así, tiene que ser atlético para que pueda desplazarse, para que pueda correr y pueda reaccionar para capturar presas o huir de algunos otros animales competidores. Si yo alimento de más a un coyote, pues lo voy a poner obeso y le va a dificultar su tránsito en el bosque, al igual que un cuatí, al igual que un mapache. Entonces, otra cosa importante, cuando le doy de comer a las ardillas o a las aves, las ardillas se dejan de preocupar por conseguir alimento y dejan de estar enterrando bellotas, que esa es la función que hace. O si las aves dispersan semillas con la excreta, si yo les pongo de comer, ya no les dejo que vayan a dispersar las semillas, sino aquí nada más se quedan. Entonces, ¿y qué pasa si mueren de hambre o de sed? Hay una regla natural, que es la selección natural, que no todos sobreviven de las crías, va a sobrevivir el más apto. Y si no tiene la capacidad de buscar alimento, entonces va a tener que dejar el lugar para otros ejemplares de esa misma especie que tengan mayor cualidades. Es una selección natural. Entonces, no necesitamos darle ni croquetas, ni comida, ni ningún tipo de ni agua siquiera a los animales que bajan del bosque. Tienen que subir al bosque y encontrar sus propias fuentes de abastecimiento de agua y alimento. Y con los osos también es algo que no se debe de hacer. No se le debe dar de alimentos, no se debe de fomentar el hecho de que bajen, porque de igual manera tienen una función en el bosque y si lo traemos, lo atraemos, deja de cumplir con esa función. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a mantener estos espacios acatando reglas y no causándoles mayor daño, ya sea por desconocimiento o por algún tipo de falta de información o pues no creo que alguien lo haga de manera así como que consciente, decir, hoy voy a incendiar un bosque, me imagino que es más bien por desconocimiento. Eh, Las áreas naturales protegidas, el tema que está comentando, no es que se puedan privatizar,
más bien son diferentes en las formas que tienen de nacimiento. Las áreas naturales protegidas no son privadas, pero sí existen terrenos privados al interior, al igual que terrenos nacionales, al igual que ejidos. Entonces, al menos en Cumbres de Monterrey, se tiene que tener un trabajo con dueños de la tierra, con usuarios, con investigadores, con todos los actores que puedan tener algún tipo de actividad al interior del espacio natural protegido. No es de que ya se puedan privatizar, en todo caso, en una propiedad privada se encimó una figura de área natural protegida. Entonces, ¿se crea conflicto? Sí. Algunos de los privados no están de acuerdo que se les encime a su predio un espacio protegido, pues no. Y, ¿y eso de qué radica? Pues radica de que el beneficio público debe prevalecer sobre el privado. Habrá algún dueño gran poseedor de todas las cabeceras de las microcuencas, de todos los bosques, pero ahí es donde se secuestra el agua que utilizamos en la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, si es dueño del predio, pero alguna actividad que interfiera sobre esa fábrica, entonces ahí ya tendríamos que valorar si se otorga o no algún tipo de permiso, ¿no? Entonces sí es un poquito complejo el hecho, porque muchos comentan, ¿y por qué no nos expropia el gobierno de y nos indemniza y ya esas tierras que pasen a manejo del mismo gobierno? En el caso de Cumbres de Monterrey, el primer decreto fue de 1939 y de ahí surgió otro decreto del 42 y después otro del 46 y después se redelimita en el 2000. ¿Qué pasó durante todos esos años? Pues estuvieron unos acomodos bastante complejos en materia de, de constitución de las áreas protegidas. Buenas tardes, Mari Carmen. Eh, entonces es así como nos vamos poniendo de acuerdo para la administración y el manejo de estos espacios protegidos. En el entendido de que todos dueños de la tierra, usuarios, gobierno, todo mundo, somos usuarios de los beneficios que dan los espacios naturales, es decir, ocupamos agua, necesitamos aire limpio y necesitamos todos los demás satisfactores que nos brindan los espacios naturales, de manera directa y de manera indirecta también. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para que logremos mantener ese espacio natural de conformidad con las actividades humanas que se permitan hacer? Eh, el Parque Ecológico Chipinque, hasta donde sé, fue expropiado por gobierno del estado y lo tiene en administración un patronato que hace la figura como de privado, pero en realidad es propiedad de gobierno del estado. Entonces, que está cedido a este patronato. Habría que ver exactamente cuáles son las especificaciones bajo las cuales se cedió. Digo, no me gustaría abundar más, lo desconozco el tema, pero según la información que tenemos en esta dirección es que se expropió, se pasó un patronato y el patronato es el que lo administra actualmente. Y la zona de la Huasteca, dentro de la Huasteca es una zona muy grande, existen tres parques, parque uno, 2 y 3. Estos parques, el uno es de 1 hectárea, que está en la entrada, el 2 está más hacia adelante, de 2,7 hectáreas, y el 3 no me acuerdo cuánto mide. Pero estos espacios pequeños son propiedad de gobierno del estado. Entonces, es una propiedad también pública en donde el gobierno del estado está dentro de un área protegida. Entonces nos coordinamos entre Estado y Federación para realizar actividades dentro de estos espacios protegidos. Comúnmente tenemos como que las mismas directrices, entonces no hemos tenido la fecha conflicto, toda vez de que todos nos interesa el beneficio público mediante la conservación de los recursos naturales y un uso sustentable. Entonces, es así como nos vamos coordinando en la administración de estos espacios. Eh, Eso es lo que compete
a el área natural protegida y las actividades que se permiten al interior. Ahora bien, ¿cómo más se pudiera sumar las personas interesadas en llevar a cabo la protección y la conservación de estos espacios? Ya lo dije hace unos momentos, haciendo un uso responsable, pero también se pueden sumar como voluntarios. Hay un programa de voluntariado en esta dirección y también en gobierno del estado, en donde se pueden realizar diferentes proyectos, unos directamente en campo, otros probablemente desde algún otro lado. Pero, ejemplo, necesitamos dar a conocer o difundir la existencia del Parque Nacional. Ah, pues ahí se puede trabajar. Necesitamos ir a remover exóticos. Ah, pues ahí necesitamos otra actividad. Necesitamos conteo de mariposa monarca ahora que pasa en octubre. Ahí se requieren otros voluntarios. Ocupamos darle seguimiento o apoyar un grupo de ejidatarias, eh, mujeres que formaron una asociación, las cuales realizan artesanías con acícula de pino, lo que se podría llamar hojas de pino, con acículos de pino, y también hacen conservas de la fruta que ellas mismas producen. Y ellas están ubicadas en un ejido que se llama San Antonio de la Osamenta, que está localizado en el municipio de Santa Catarina, y están batallando un poquito para mantener su producción y realizar la venta, y están como que acomodándose dentro de esta empresa. Requieren apoyo, sí, también. Entonces, ¿y por qué es necesario apoyar estas iniciativas? Porque estos ejidos se les apoya debido a que no pueden llevar a cabo un aprovechamiento forestal, porque en todos esos bosques es donde se secuestra el agua que estaba comentando. Entonces no pueden realizar tala de árboles para vender madera. Eso les está prohibido. Y entonces, ¿de dónde van a poder subsistir? Se les empezó a dar algunas opciones de proyectos productivos a la par de la protección y conservación de los bosques. Entonces, esa es otra línea también que se tiene de desarrollo comunitario, en donde muchos interesados se pudieran sumar. Y las campañas de reforestación y conservación de suelos, ahí acá por lo regular no tenemos voluntarios, por lo que representa mucha logística y pocos resultados. Entonces, nos hemos enfocado más a diferentes proyectos, ¿no? Volvemos al tema de mariposa monarca. Existen varias técnicas en donde se ponen puntos fijos de conteo, que se les llama, y se cuentan la cantidad de mariposas que pasan por minuto. Entonces, se le mete estadísticas, se toman varios puntos de conteo y finalmente se hace una aproximación o estimación de cuántas fueron las que atravesaron en los sitios de conteo. Y lo que se hace es que esos mismos sitios se van midiendo año con año, de tal suerte que se vayan diciendo, pasaron la misma cantidad, pasaron menos, pasaron más, por el sitio donde estamos ubicados. Este monitoreo no se hace únicamente aquí, se hace en toda la ruta que atraviesa la mariposa monarca. Se concentran todos los datos y finalmente se puede dar algún tipo de interpretación si hay más o menos cantidad de mariposas que atraviesan los diferentes sitios. Es así como se va realizando el monitoreo, y finalmente sirve para conocer qué es lo que está pasando con este insecto que viene desde Canadá. Aquí en la segunda o tercera semana de octubre es cuando viene el pico de la migración, y es cuando se registran, y también se aprovecha la mariposa monarca para hacer actividades de educación ambiental en escuelas rurales y también en algunos lugares de centros de población al interior del parque. Entonces es todo un show. Originalmente teníamos compañeros aquí que se dedicaban a realizar la organización de estos conteos,
y ya cada vez hemos tenido menos personas trabajando, de tal suerte que le hemos estado batallando. Entonces, coordinadores para el conteo y ver las escuelas y ver las comunidades donde se ha realizado este conteo, pues también está, ahora sí que está vacante esa, ese jalecillo. Y se ha disminuido, aumentado, varía año con año. Hubo una época crítica hace 3 años, ya hace 4, donde se fue hasta el suelo, se vieron bien poquitas mariposas que pasaron. Y eso también se reflejó en el momento de contarlas en el lugar donde hibernan. El lugar que ocuparon dentro de la reserva de la biosfera monarca también se vio disminuida. Entonces hay unos investigadores que están concentrando esos datos para finalmente en un lapso mayor de tiempo puedan empezar a sacar estadísticas de cómo se va comportando el flujo de mariposas hacia el centro del país. Entonces ha variado año con año. En los últimos años se ha como que recuperado, pues, aumentado, pero yo creo que se ocupan más años para ya tener una interpretación correcta de qué es lo que está pasando con la mariposa monarca, ¿no? Algunos comentan que son los insecticidas que usan en las zonas agrícolas de Estados Unidos. Otros comentan de que por cambio climático están disminuyendo las poblaciones y otros pues están estudiando a ver qué es lo que está pasando con la mariposa monarca, que es un insecto muy, muy, muy interesante porque la forma de cómo se orientan todavía sigue en estudio, ¿no? Como desde que ya nace, o bueno, la mariposa tiene la metamorfosis, arranca el vuelo y solita agarra rumbo, ¿no? ¿Cómo se orientó? ¿Quién le dijo para dónde? Pues quién sabe. Porque durante la trayectoria van naciendo y van incorporándose al vuelo. Entonces es muy, muy, muy interesante lo que sucede con las mariposas y más interesante es cuando forman uno parte de este proyecto, ¿no? Así como la mariposa hay varias en donde se pudiera tener eh, un conteo de murciélagos, por ejemplo. Y los murciélagos, ¿por qué son importantes? Porque los murciélagos tienden a ser algunos de ellos polinizadores de agaves, entonces dan como que la reproducción de todas las agaváceas, eh, pues dentro de un ciclo biológico normal que tienen estas especies. De no existir estos murciélagos, pues ¿quién llevaría a cabo la polinización? Sobre todo las especies vegetales que abren las flores en la noche. Entonces, otra función que hacen los murciélagos es que consumen termitas, moscas, mosquitos y otros insectos que son vectores de enfermedades. Ahora bien, ¿cómo está la población de murciélagos en las diferentes cuevas o en los diferentes lugares dentro del parque? Es una pregunta bastante interesante porque no lo tenemos. Tenemos algunos acercamientos, pero no sabemos cómo se ha comportado la población de murciélagos. Les pudiera recomendar que ahora en junio, bueno, que se quite la cuestión de la restricción de movilidad. En la cueva de la Boca, ahí hay un fenómeno muy importante donde salen millones, creo que son alrededor de 5 millones de murciélagos en las tardes, ya cuando casi va a oscurecer, salen y salen a volar y se ve el hilo perfectamente de cómo se va desplazando miles y miles y miles de murciélagos alcanzando distancias bastante largas y se alcanza a ver perfectamente cómo van saliendo de la cueva y van a comer mosquitos. Ese murciélago es pequeño. Entonces, si consideramos Zika, chikungunya, dengue y demás, que son transmitidos por insectos, los mosquitos digamos que van a quitarnos esa cadena de transmisión. ¿Cómo está la población? Habría que hacer monitoreo también, ¿no? Que esa otra eh, actividad también la realizamos y se ocupan voluntarios para ir a hacer algún tipo de medición de murciélagos, ¿no? Entonces, desde educación ambiental, desde apoyo a las comunidades, desde un trato responsable y un uso responsable de los recursos, se pueden sumar en muchísimas iniciativas para proteger y conservar el, eh, los recursos.
Eh, Me refiero, Mari Carmen seguramente se refiere a la cuestión de la mariposa monarca. Pues pudiera ser que la deforestación ocasionó una disminución en la cantidad de mariposas. Sin embargo, son tantos los factores que intervienen que había que analizar uno por uno para ver cuál es el que está ocasionando la disminución o aumento en la cantidad de mariposas que pasan, ¿no? Y que hibernan en la zona de mariposa monarca. Entonces, es, es bastante complejo. Entonces, así es como están las cosas en los espacios o en las áreas naturales protegidas. Y y bueno, podemos platicar mucho más, pero habrá que ver qué aspecto importante, ¿no? Entonces, Mafer, Mari Carmen, de no existir alguna pregunta o comentario adicional, pues nos estaríamos despidiendo y quedando a sus órdenes aquí en la dirección del Parque Nacional Cumbres de Monterrey para cualquier tipo de inquietud o iniciativa, cualquier tipo de acción, proyecto que esté tendiente a un manejo, uso responsable y protección de los recursos naturales, seguramente nos va a interesar. Entonces, aquí estamos a sus órdenes para dar atención a cualquiera de las iniciativas que ya comentamos. Entonces, les agradezco mucho la atención y quedamos al pendiente. Gracias y hasta la próxima.